Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? Dicen que en San Albero todo se escucha dos veces, una en la plaza y otra en la iglesia. La plaza hace ruido, exagera, juega al teléfono roto. La iglesia, en cambio, devuelve lo mismo pero más hondo, como si los muros hubieran aprendido a cuidar las palabras antes de soltarlas al aire otra vez. A Mateo le costó aceptar que el sonido que más iba a escuchar durante un tiempo no sería una canción ni un motor, sino la puerta corredera del módulo. Era un ruido con carácter, un metal que se reconocía a sí mismo, un arrastre que parecía frasear una advertencia sin palabras. Cuando lo trajo el furgón, llevaba la camisa planchada como si fuese a una entrevista, el pelo perfecto, los cordones sin dobleces. Fresón, murmuró uno de los internos con una media sonrisa mientras lo escoltaban dos funcionarios. Mateo fingió no oírlo. Lo había oído antes, toda la vida. En la universidad, en el despacho donde hizo prácticas, incluso en las reuniones del barrio. Había aprendido a no pelearse con el adjetivo, lo corregía con actos. El funcionario que lo recibió en el módulo B se llamaba Baena. Tenía espalda de delantero y una voz sin filo. Le explicó el reglamento con paciencia: horarios, recuentos, peticiones, biblioteca, patio, llamadas, taller. Aquí el tiempo es una herramienta, dijo, con una seriedad que no sonaba a frase de póster. Si lo usas bien, se te hace amigo. Si lo usas mal, se te pone en contra. Mateo asintió como quien toma nota de una receta. Lo ubicaron en la celda 24, con literas de metal, una ventana alta y un compañero de ojos curiosos. Julián tenía unos 30 y pico, piel morena de sol antiguo y la camiseta con un logo gastado. Sonrió sin examen. A mí me dicen Juli, se presentó. Si ronco, me pegas con la almohada. Le alargó la mano. ¿Cómo te llamas? Mateo, respondió él. Encantado. Si necesitas saber dónde se compra azúcar sin que te sablen, te enseño. Y si te pierdes, sigue a mi sombra. Guiñó un ojo. No muerde. Esa misma tarde, Mateo conoció el patio. Era un rectángulo grande con geometría de costumbre. 3 bancos pegados a la pared, 2 canastas sin tableros, una sombra estrecha que a ciertas horas valía oro. El aire olía a tabaco y lejía. Los grupos se formaban con códigos invisibles. Estaban los de las cartas, los de la barra de dominó, los del aro, los de pasear en círculo con conversación baja. Y estaba el grupo que imponía el ritmo sin alzar la voz, la banda del módulo, que en realidad era más un círculo de alianzas que una banda al estilo de película. En el centro, apoyado en la pared con los brazos cruzados, Álvaro. Nadie le decía a Álvaro. Toro, lo había bautizado el módulo hacía años, por la forma de plantarse en el pasillo y no apartar la vista. No era el más fuerte ni el más alto, pero hacía sitio con su presencia. Tenía una cicatriz leve en la ceja, un tatuaje mínimo en la muñeca y una manera de escuchar que incomodaba a los que venían con prisa. En la jerarquía no escrita, él era el que calibraba. Si te respetaba, el resto bajaba los hombros. Juli le susurró a Mateo, sin teatralidad. Ese es Toro. Si el módulo fuera un autobús, él le dice al chofer cuando abrir la puerta. No hace falta que le beses el anillo, bromeó, pero no lo ignores. Mateo asentía por fuera y aprendía por dentro. No había llegado para hacer amigos ni para creerse héroe. Había llegado para pasar limpio por un tiempo sucio. Pero Baena, con su consejo, tenía razón, el tiempo es herramienta. Y en ese taller, el respeto era la llave inglesa. La primera semana fue un catálogo de primeras veces. Primer recuento a las 8, primer café claro como una verdad y amargo como una madrugada, primer turno de limpieza del pasillo, primera sesión en la biblioteca,
un cuarto con estanterías de donaciones y un bibliotecario interno que sabía dónde dormían los clásicos. Mateo, que venía de leer en cafeterías con espuma, se volvió lector de banco de cemento. Descubrió que en ese cuarto donde el mundo entra en papel, las historias se portan mejor, nadie grita, nadie finge. La lectura, le dijo el bibliotecario, un hombre mayor con voz de patio de colegio, es un patio con reglas que nos gustan. En esos días, Mateo tropieza y corrige. El lunes, por ejemplo, pidió hablar con trabajo social con tono de oficina. La funcionaria lo miró con ironía sana. ¿Director de recursos humanos? Bromeó. Relájate, que aquí los compañeros no son currículums. Mateo se sonrojó. Aprendió. El martes, en el comedor, se coló sin querer en una fila que no era la suya. Toro lo vio, hizo un gesto leve con el mentón, y él retrocedió 2 pasos con un perdón que se oyó justo lo necesario. Nadie armó ruido, pero tomaron nota. El miércoles, Juli le explicó el código de cortesía del módulo: no mirar fijo, no preguntar de más, compartir tabaco aunque no fumes, vale el gesto, no tocar la radio del compañero, no levantar la voz si se puede bajar, no jugar al héroe si nadie lo necesita. Aquí los atajos salen caros, remató Juli con una sabiduría que no pedía diploma. A Mateo le costaba modular. Su defecto no era la soberbia que imagina que todo está para servirlo. Su defecto era la prisa correcta del que quiere arreglarlo todo con comas bien puestas. En la calle, le funcionaba. En el módulo, esa prisa choca contra paredes invisibles. Un día, por ejemplo, propuso ordenar mejor el estante común de champú. Lo dijo con buena intención, pero usó el tono de yo sé cómo. Silencio. Juli le dio un codazo discreto. Primero ofrece, luego arreglas. Mateo pidió disculpas. Propuso hacerlo entre todos. Cambió el yo haría por ¿les parece sí? Y el estante quedó mejor, porque lo hicieron juntos. Uno a uno. Esos ajustes eran su forma de pedir permiso. El encuentro directo con Toro llegó en una mañana de patio con nubes que parecía no iba a pasar nada. Juli y Mateo jugaban a las cartas sin apuestas grandes. Un interno nuevo, más nervioso que Mateo, discutía en la mesa de dominó por una jugada. La voz se subió una octava. Iba a patinar. Toro dejó el banco y cruzó el patio. No empujó, no amenazó. Puso las manos sobre la mesa, palmas abiertas. Miró primero a uno, luego al otro. Esto no es una película, dijo, bajo. Es martes. Y los martes no se rompen platos. Bajaron las respiraciones. Toro se volvió a su banco. Mateo lo observó con curiosidad de oficio. Esa es otra forma de liderazgo. No mandar, sostener. Cuando el patio se volvió rumor otra vez, Toro pasó cerca de la mesa de cartas. Se detuvo un segundo frente a Mateo. ¿Eres el nuevo?, preguntó, sin adjetivos. Sí, dijo Mateo. ¿Tienes claro dónde estás?, preguntó, sin burla. Voy teniendo, respondió él. Toro lo miró un segundo más de lo habitual. No parecía medir músculos ni ver de qué barrio venía. Medía el tono. Bien, dijo. No estorbes. Y no te estorbes. Se fue. La frase se le quedó a Mateo pegada como pegamento invisible. No estorbarse a uno mismo era su asignatura pendiente desde antes de la puerta corredera. Tomó aire. El patio, por primera vez, no le pareció un escenario, le pareció un lugar. Los días siguientes, Mateo empezó a aparecer en sitios donde antes se escondía. Ayudando a un interno mayor a escribir una carta a su hija, él tenía letra clara y paciencia con las comas, explicando a 2 compañeros cómo rellenar un formulario de taller, sin profesoritis, se prometió, haciendo turno doble en limpieza cuando uno se enfermó. No buscaba aplauso. Buscaba pertenecer de una forma que no fuera computadora ni altavoz. En una de esas, Quique, un interno bajito con risa nerviosa, le pidió un favor en voz baja. Tío, ¿me haces un currículum? Me da corte pedirlo ahí. Mateo dijo que sí, en la biblioteca,
con el bibliotecario de guardia. Mientras escribía, Toro entró a devolver un libro de relatos. Vio a Mateo con Quique, la hoja, el esfuerzo. No dijo nada. Tomó nota. No todo fueron aciertos. Un sábado, Mateo saludó a Baena con demasiada alegría delante de todos. La proximidad en público se lee distinto adentro. No fue bronca, pero alguien, no supo quién, dejó una frase en el aire. Este viene a hacerse amigo de los profes. A Mateo se le heló la nuca. Juli lo tranquilizó. No te equivoques de equipo, le dijo. Aquí tú eres nosotros. Respeta, sí, pegamento con ellos. No. Sonrió. Baena ya sabe eso. No necesita que le lustréis los zapatos. Mateo se rió, porque Juli tenía razón. Aprendió a guardar la cordialidad en su sitio. Con el tiempo, en el módulo empezaron a verlo no como al fresón que llegó con camisa, sino como al tipo que se moja donde toca. En el comedor, cuando alguien derramó sopa, no sacó la cámara de su mente para registrar un memé. Sacó una bayeta. En el patio, cuando un chaval se quedó sin tabaco, compartió su último cigarro, aunque no fumara. Gesto sin ruido, le dijo el bibliotecario. Él anotó la definición en su cuaderno mental. Y aún así, sabía que faltaba algo. En cualquier ecosistema humano, hay una línea invisible que marca la pertenencia, la del jefe. No para adular, sino para asegurar el orden. Toro lo había observado. Sí, lo había dejado estar. Pero no lo había admitido en su órbita. Mateo no tenía prisa. Pero tenía propósito. La ocasión llegó en forma de taller de boxeo. 2 veces por semana, un preparador externo, un hombre enjuto con manos de pianista, venía a trabajar con quien quisiera. Saco, cuerda, sombra. No era un ring de pelea. Era disciplina, respiración, respetos. Toro iba siempre. No para lucirse, para vaciar la cabeza. Un miércoles, Mateo se apuntó. No tenía idea de guantes, pero la cuerda se le daba. El preparador, Nando, lo miró con aprobación silenciosa. Tienes ritmo, dijo. Al rato, Nando pidió parejas para ejercicios. Toro se puso con un viejo conocido. Mateo quedó sin dupla. Nando lo emparejó con él. Despacito, avisó Nando. Control y mirada. Toro y Mateo se pusieron frente a frente. Guantes a media altura. No era combate, era contacto medido. Al principio, a Mateo se le encogió el gesto. Toro no sonreía ni fruncía el ceño. Estaba. Observaba. Pasaron unos minutos con golpes suaves al aire, esquivas torpes, respiraciones que buscaban su sitio. Al terminar, Toro dijo: «Te falta perder estética». «Me sobra», admitió Mateo, sonriendo. «Estoy practicando estar feo». Por primera vez, a Toro se le movió una esquina de la boca. «No lo hagas por mí», dijo. «Hazlo por ti. Aquí se agradece». Repitieron la pareja la sesión siguiente. Y la otra. Hablaron poco. Sudaron bastante. De vez en cuando, Nando corregía posición. Toro corregía actitud. No corras, no mires el suelo, baja los hombros. Más que boxeo, parecía un curso de humanidad comprimido en 3 patrones de respiración. A la 4ª clase, Toro llevó una cuerda suya y se la prestó a Mateo. «La de todos corta», dijo. Y con ese gesto, algo cambió. Un día de lluvia, el módulo tuvo tarde de biblioteca. Alguien había donado un montón de libros y revistas, y el bibliotecario necesitaba manos para catalogar. Mateo estuvo desde el principio, feliz como quien está en su elemento. Lo que no esperaba era ver a Toro entrar con las manos limpias a pegar etiquetas. Lo hizo sin grandilocuencia ni chiste. Se sentó, miró cómo se hacía, lo hizo igual. Cuando a Mateo se le despegó una etiqueta, Toro la recolocó con una paciencia que no se le suponía. «¿Qué lees tú?», preguntó, mientras pegaban. «Cosas de gente», respondió Mateo. «Crónicas, poemas que no asustan,
historias con tornillos. Miró el lomo de un libro. ¿Tú? Manual de moto vieja, bromeó. Luego, serio. Y una novela que me dejó Joaquín. Señaló al bibliotecario. La leo de a poco. Como se beben las cosas buenas aquí. Ese a poco era un idioma compartido. La conversación se soltó. No había policías ni banderas, había tiempo pegado a etiquetas. Y cuando se hizo la hora, Toro se levantó, se limpió las manos y dijo a Mateo: para ganarte la popularidad no hace falta que me mires a mí. Haz que esto, señaló la biblioteca, funcione mejor. Si te ven, bien. Si no te ven, también. Lo importante es que, cuando faltes, faltes. La frase se le quedó a Mateo prendida como una lámpara interior. Era lo contrario al postureo. Hacer falta sin quererlo. No por brillo, por servicio. Al día siguiente, propuso al bibliotecario orden nuevo en una estantería de revistas. No con yo haría, sino con probemos. Funcionó. Al otro, organizó, con Baena, una pizarrita de recomendaciones. Juli dibujó un pez con un libro. Toro dejó un papel con una línea subrayada de su novela. Elegir despacio es otra forma de fuerza. Nadie lo firmó. Todos supieron de quién era. Hubo, por supuesto, un momento duro. En prisión, los momentos duros no siempre son coups de película. A veces son pequeñas grietas que si no se sellan a tiempo se hacen pared. Un domingo de sol, en el patio, un interno nuevo, Eder, se burló del acento de un compañero en el dominó. La risa tuvo filo. Medio patio la escuchó. El compañero bajó la mirada. Juli apretó los dientes. Mateo sintió el latigazo. Toro se levantó despacio. Aquí reírse del acento es no saber hablar, dijo, firme y bajo. Pide perdón bien. Eder dudó. Era joven y no medía. En otra vida, hubiera devuelto la burla para no perder cara. En esta, con Toro delante, respiró. Pidió perdón. El compañero asintió. El patio soltó una tensión que nadie quería. Mateo miró a Toro con una mezcla de admiración y aprendizaje. Poner límites sin espectáculo. Esa noche, en la celda, Mateo escribió por primera vez desde que entró. No un alegato ni un poema, un párrafo para no olvidarse. Aprendo a no estorbarme. A hacer falta sin hacer ruido. A perder estética para ganar verdad. Este lugar afila lo peor, pero también puede afilar lo mejor si uno se deja. Toro contiene, no domina. Baja el ruido. Quiero aprender eso. Juli lo miró al terminar. ¿Te vas a poner filósofo? Bromeó. Me voy a poner persona, dijo Mateo, y Juli levantó el pulgar. El acercamiento íntimo, amistad, todavía, empezó como empiezan las cosas que duran, con cosas pequeñas repetidas. Un trozo de naranja compartido después del taller. Un todo bien, en el pasillo. Un coge tú la litera de arriba. Yo tengo la espalda bien dicho por Mateo cuando un compañero nuevo llegó con cara de accidente. Un no hagas eso susurrado a tiempo. Un gracias que no se encogía. Un aquí dicho sin drama. Un mediodía de lluvia, Baena anunció en el comedor que se había roto la radio. En el módulo, la radio no es capricho. Son noticias, goles, voces. El técnico tardaría. Toro miró alrededor. Mateo levantó la mano. Yo sé de cables. La radio no era un misterio. Era un cable suelto y un conector cansado. Mateo arregló con cinta y pulso. La radio volvió a sonar. Un gol de segunda división entró como si fuera Champions. Alguien aplaudió. Toro le lanzó una mirada de aprobación sobria. No era un trofeo, pero lo era. Esa tarde, Toro se sentó a su lado en el patio, sin claque. ¿De qué trabajabas afuera?, preguntó, como quien abre una puerta para ver si hay luz. Oficina, dijo Mateo. Ordenar cosas que no se dejan. Papeles, horarios, gente. Pausa.
Y además daba clases particulares de redacción. Se te nota, replicó Toro. Hablas bien sin parecer profe, cuando quieres. Se permitió el chascarrillo. Cuando no quieres, pareces anuncio. Me pasa menos, concedió Mateo. Aquí me bajaron el volumen. Te lo bajaste tú, corrigió Toro. A ti te lo dijeron y lo hiciste. Eso es bueno. Silencio breve. Buen silencio. ¿Y tú? Se atrevió Mateo. ¿Qué hacías? De todo un poco, dijo Toro. Montaje de eventos, cargar, descargar, organizar. Me gusta que la gente entre a un sitio y no se dé cuenta de que alguien ordenó todo para que salga bien. Miró el patio. Es lo mismo aquí. Si nadie nota que tuvimos que calmar, salió bien. Mateo sonrió. Les gustaban las cosas que funcionan sin ruido. Ese gusto compartido es un puente. Por la noche, en el recuento, Baena pasó frente a la celda 24. Hizo un gesto pequeño a Mateo, casi imperceptible, como quien dice vas bien sin comprometer a nadie. No todo el mundo lo nota. Mateo lo guardó sin contarlo. Con marzo llegó el torneo de baloncesto entre módulos. No era grande, pero sí importante. Las reglas eran claras y los equipos, mixtos de habilidades. Toro jugaba de base. Juli era un tirador improbable que anotaba desde el rincón con un estilo feo pero eficaz. A Mateo lo pusieron a defender y a correr. Tenía piernas de caminante y cerebro de coordinador. En el primer partido, la mitad del módulo estaba en la grada improvisada. Cuando quedaban 15 segundos, iban igualados. La jugada final pedía un base listo. Toro marcó una seña. Mateo entendió sin hablar. Bloqueo, puerta atrás, bandeja, canasta, final. Los abrazos fueron de equipo que se reconoce. Toro apretó el hombro de Mateo con fuerza contenta. No dijo bien. No hacía falta. En la noche, Nando el del boxeo pasó por la biblioteca y dejó una nota. Respirar también es jugar. Buen partido. El bibliotecario la pegó en la pizarra. Todos leyeron. Nadie la firmó. Entonces sí, lo que faltaba empezó a ocurrir, la amistad de intimidad. No por excluir a nadie, por cuidar. Empezaron a caminar juntos en los ratos permitidos, 2 vueltas al patio con conversación que descansa. Hablaron de madres, ahí todos somos manada, de comidas que no salen bien. Mateo confesó su tragedia con el arroz, de miedos de verdad. Me da miedo salir y no saber dónde poner el cuerpo, dijo Toro. Me da miedo que me vuelva a salir lo de hablar bonito sin escuchar, dijo Mateo. Hablaron de cómo sostener lo que allí dentro habían aprendido sin convertirlo en cuento cuando volvieran a la calle. La gente cree que aquí se aprende a pegar, dijo Toro. Yo aprendí a mirar. Y a no encender incendios con palabras cortas. Yo aprendí a perder formas, dijo Mateo. Y a que el respeto no es una teoría. Miró el patio. También aprendí a querer sin ruido. Toro lo miró con esos ojos que miden y cuidan. Hizo un gesto mínimo, especie de asentimiento viejo. Llamémosle complicidad. Una tarde, en la fila del comedor, un interno más joven empujó por impaciencia. Toro iba adelante. Pudo haberse girado con todo su título de jefe. No lo hizo. Simplemente no se movió. El empujón rebotó contra una pared de calma. El chico entendió el idioma. Perdón, murmuró. Toro siguió. Mateo, detrás, aprendió. El vínculo se cerró del todo en una escena que, para cualquiera, hubiera pasado desapercibida. En el taller de carpintería, un banco con patas cojas bastaba para que un tablero cayera. El monitor se había ido a por tornillos. Quique, torpe pero voluntarioso, insistía en lijar igual. Toro levantó el banco para apuntalar. Le tembló el antebrazo. Mateo metió la mano abajo con reflejo más rápido que prudente y sostuvo el peso. No te rompas por un banco, dijo Toro, sorprendido. No me rompo, respondió Mateo. Aquí estoy.
Se miraron desde ese ángulo extraño en que uno sujeta y otro sostiene el equilibrio. Se rieron por la rareza. Entre los dos, y Quique mirando con ojos de niño, enderezaron la pata. Cuando el monitor volvió, el banco ya no era noticia. Nando, asomado a la puerta, soltó su frase de mantre. Eso. Al salir del taller, Toro le tocó el hombro a Mateo. No como quien corrige postura, como quien agradece. Fue un gesto tan discreto que solo lo vieron las paredes. A veces, las paredes son las mejores notarias. El rumor de una posible reducción de condena para Toro empezó a circular con la prudencia que merecen esos asuntos. Nadie sabe fechas. Todos sienten mareo cuando los calendarios se mueven. Una noche, en el banco del patio, Toro lo dijo sin espectáculo. Si me sale la tercera fase, igual en unos meses salgo más días. Mateo asintió. No forzó promesas. Te espero afuera algún día, dijo, con honestidad. En un banco sin recuento. Si te apetece. Me apetece, dijo Toro. Pero lo primero es hacerlo bien aquí. Miró el módulo. Que nadie diga que para salir hay que pisar a nadie. Volvió la cabeza. ¿Y tú? No te estorbes. Ya no. No me estorbo, prometió Mateo, en voz que se cumple con días. La puerta corredera sonó, como siempre. Esta vez, a Mateo ya no le pareció una amenaza. Le pareció un reloj que mide avances pequeños. Esa noche, en la celda 24, Mateo escribió una frase con la letra más clara del mundo. Hoy empezó la amistad de verdad. No por secreto, por cuidado. No por favores, por respeto. No por intensidad, por presencia. Y una nota para mí yo de fuera. Acuérdate de no volver a hablar sin escuchar. Cerró el cuaderno. Juli apagó la luz. El módulo respiró con ese ruido blanco de los lugares donde cada uno intenta dormir en su propia historia. Y al día siguiente, entre taller de boxeo, biblioteca y patio, cuando Toro pasó junto a él, no hizo falta mirarse más de un segundo para saber que, contra el pronóstico de la primera semana, iban por el mismo carril. Continuará. El calendario, en prisión, no se pasa con hojas. Se transfiere en rutinas. Marzo se volvió abril sin preguntar, y abril trajo una claridad distinta a los pasillos. En el módulo corría el rumor de que Toro podría entrar en tercera fase si todo seguía igual. Salidas controladas para trabajar o hacer voluntariado, vuelta a dormir, evaluación. No había fechas, había condición, orden, respeto, tiempos. Toro no cambiaba su modo por ese horizonte, lo reforzaba. Hacerlo bien aquí para hacerlo bien fuera, decía, sin cartel. Mateo, mientras tanto, había encontrado su lugar. No solo en la biblioteca o en el taller. También en esa zona tibia del patio donde las conversaciones se sostienen. Empezó un pequeño taller de escritura con el bibliotecario, Joaquín, una tarde por semana, hojas en blanco, bolígrafos que no fallan, café claro. Lo llamaron cartas que no se pierden y no pedían prosa bonita, pedían verdad legible. A Toro lo sorprendía verlo coordinar sin profesoritis. Proponía, preguntaba, escuchaba, el grupo respondía. Ese gesto, no invadir, era lo que, sin que nadie lo dijera, abría puertas. Un jueves de lluvia fina, en ese taller, un chico leyó un texto breve que empezaba: cuando el recuento termina, empieza el pensamiento. Nadie aplaudió, porque no se aplaude en biblioteca, pero todos hicieron ese ruido de garganta que en el módulo significa te oí. Toro, que había ido a devolver un libro, se quedó en el umbral, escuchando. Al final, dejó en la pizarra un post-it con su letra compacta: escribir es ordenar la celda de adentro. Nadie lo firmó. Todos supieron. La amistad entre Toro y Mateo tomó un modo reconocible. Caminos breves, silencios con sentido, frases que colocan. No excluía a nadie. No necesitaba público. De pronto, compartían costumbres. Estirar antes del boxeo, preguntar por Piedad, la abuela de un compañero.
debatir si el equipo del barrio iba a salvarse del descenso. Juli, que veía sin meter cuchara, se reía. Ustedes dos parecen estar armando un banco que no se vuelca. Hubo, claro, pruebas. La primera fue un malentendido de esos que, si no se corrigen a tiempo, se vuelven bandera. Ocurrió un martes, en comedor. Mateo recibió un paquete de libros de parte de su hermana. Nada ilegal, todo autorizado. Un interno que no lo tragaba soltó en voz baja, para que se oyera. Ah, claro, al fresón le mandan novelas mientras otros esperan jabón. No era una acusación, era veneno. Mateo sintió subir la sangre. Pudo haber contestado con un chiste o una frase brillante. Tenía varias. No lo hizo. Respiró. Repartió 2 de los libros en la biblioteca con una nota, para quien quiera, sin firmar. Y al día siguiente, dejó un jabón nuevo en el cajón común. No se lo llevó a nadie. Lo dejó ahí. El comentario murió solo. Toro lo miró desde el pasillo, con esa mirada suya de medidor de tono. No elogió. Se acercó en el patio y dijo: «Elegiste no ponerte el traje». «Bien. Me quedaba apretado», respondió Mateo, y los dos sonrieron con complicidad. La segunda prueba fue seria. A mitad de abril, Eder, el chico que había pedido perdón por lo del acento, llegó inquieto al patio. Un funcionario lo había llamado para comunicarle una mala noticia de fuera. A la vuelta, Eder chocó con Quique por una broma torpe y le soltó una falta de respeto. El ambiente se tensó en un segundo. Toro caminó hacia ellos. Mateo, sin prisa, se acercó a una distancia que dejara hablar al que debía hablar. Toro paró la escena con una frase. «Eder, no pagues aquí la factura de allá». Pausa. «Quique, no cobres intereses». Miró a ambos. «Vuelta al banco. Luego vienes conmigo». No hubo empujones. Hubo dirección. Eder, que respetaba a Toro, apretó los dientes y aceptó. Un rato después, los tres caminaron en círculo. Primero hablaron Toro y Eder. Luego, solo Toro y Eder. Por último, Toro llamó a Mateo con un gesto breve de ven. Cuando llegó, Toro resumió sin detalles: nunca expone a nadie. Eder necesita hacer algo con las manos. ¿En el taller de cartas hay lugar? Sí, dijo Mateo. Hay plazas. Y café. Eder entró al taller al día siguiente. No era lector. Fue por honor a la palabra de Toro. Escribió mal la primera vez, regular la segunda, mejor la tercera. A la cuarta, dejó una hoja doblada en la mesa del bibliotecario con 2 líneas que eran de él. Limpias. Perdón por hablar mal cuando me duele. Estoy aprendiendo a no romper con la boca. Nada más que agregar. Ese nada más es una victoria. La tercera fase llegó como llegan las cosas bien trabajadas, no como un premio que cae del cielo, sino como paso siguiente. A mediados de mayo, Baena llevó a Toro a la oficina. En el módulo se hizo ese silencio previo al gol de un partido. Al rato, Toro volvió con el paso igual y la mirada con un brillo que no necesitaba traducción. No habló. Se sentó. Un compañero le dio un codazo. Entonces sí, casi en susurro, dijo: me autorizaron salidas. 2 días por semana, 4 horas, con voluntariado afuera. El banco de dominó aplaudió con fichas. Alguien chifló bajito. Juli hizo un gesto de vamos. Mateo bajó los hombros con una alegría que no grita. Cuando la gente se dispersó, Toro se acercó a él. Voy a un centro de reparto del barrio, dijo. Cajas, logística, gente mayor. Pausa. Me va a venir bien. A ellos también, respondió Mateo. Si necesitas que te hagan un plano de estanterías, te lo hago a mano. No tentes al destino, bromeó Toro. Capaz me hacen jefe de zona. Rieron. El humor baja el dramatismo sin quitarle verdad. El día de la primera salida lloviznó. Baena y otro funcionario acompañaron a Toro hasta la puerta donde lo recogían. No hubo discursos, hubo miradas que desean bien.
Mateo, desde la ventana alta de su celda, alcanzó a ver una sombra que se hacía calle. Se sintió contento y, a la vez, medio descolocado. En el bolsillo, apretó un papel que llevaba tiempo queriendo convertirse en voz. Esa tarde escribió: cuando un amigo cruza puerta, la mitad del módulo respira distinto. Se agranda el patio por dentro. Me alegro por él y por mí. Me da temor no saber sostener este cuidado cuando toque fuera. Me ayuda a pensar que el método es el mismo, poco a poco y bien. Toro volvió en hora, cansado, feliz. Habían descargado cajas, ordenado frutas, puesto etiquetas, preparado bolsas para quienes las necesitaban. Contó poco, lo justo. Dijo que una señora le había dado las gracias por llamarla por su nombre. Dijo que un chico joven se había quedado al final para ayudar a barrer. Y dijo, con esa sobriedad suya que suena a verdad: pensé que se me iba a ir la cabeza con la calle. No se me fue. Volví mejor. Te lo iba a recordar si se te iba, soltó Mateo, y los dos se rieron con ese punto secreto que ya es idioma compartido. Las salidas se volvieron ritmo. A veces, Toro traía a la biblioteca un volante del centro de reparto, para la pizarra. Otras, un comentario sobre el clima de afuera: hoy huele a lavanda en la calle. El módulo se alimentaba de esas viñetas. No porque hiciera falta escapar, sino porque ensancha que alguien cuente que el mundo sigue girando. Una tarde de junio, Joaquín, el bibliotecario, propuso una lectura en voz alta abierta. Cada uno traía un párrafo de algo que le hubiera hecho bien y lo compartía. No era concurso, era tránsito. Toro llegó con una hoja doblada. Cuando tocó su turno, leyó la misma línea que una vez colgó en la pizarra: elegir despacio es otra forma de fuerza. Luego añadió, improvisando: aquí lo estoy aprendiendo. Y afuera, los jueves, lo practico. Mateo, que había elegido un fragmento de crónica sobre una panadería de madrugada, escuchó a Toro como uno escucha cuando el otro está diciendo algo que te incluye. No por declaración, por método. Esa noche, mientras se lavaba los dientes en el baño común, Juli le dio un codazo. ¿Ves cómo lo de ustedes no necesita fuegos? Lo sé, dijo Mateo. Y me alivia. En paralelo, Mateo tuvo su propio avance. Trabajo social le propuso presentarse a un curso de mediación interna, aprender técnicas para desactivar conflictos, ayudar a coordinar tiempos, ser puente. No era título, era responsabilidad. Toro fue el primero en aprobar la idea. Te pegan los puentes, dijo. Pero acuérdate, el puente no es la gente, sostiene a la gente. Si se cree camino, se rompe. Mateo lo anotó mentalmente como se anotan instrucciones que no vienen en manual. El curso le dio herramientas, palabras que ya usaba pero con estructura. Aprendió a preguntar de manera que el otro no se sintiera juzgado, a repetir lo que había entendido para que el otro pudiera corregir sin entrar en pelea, a cerrar una conversación sin dejar puntas sueltas. El primer día que lo pusieron de práctica, un par discutía por una radio que había desaparecido. En 10 minutos, la radio apareció, y no porque saliera de un sombrero, sino porque bajaron el volumen y subió el sentido. Al final, Toro, que había observado de lejos, le dijo: de 10. Y no por resolver, sino por cómo. Gracias, respondió Mateo. Lo aprendí mirándote. Yo te estoy mirando a ti, devolvió Toro. Y esa frase le acomodó a Mateo una balda que no sabía floja. Un domingo, Baena reunió a unos cuantos en la sala común. Traía una propuesta de la dirección: formar un grupo para ir a una lectura de cuentos a un colegio cercano, dentro de un programa de convivencia. No se trata de llevar historias de superación en formato sermón, dijo. Se trata de escuchar a los chicos, contar desde la humanidad y volver sin teatro. Había que elegir a 4. Mateo levantó la mano. Joaquín también. Toro no. Yo paso, dijo, y a Mateo se le tensó algo. No por rechazo, por coherencia. Las salidas que tengo ya me cargan el plato. Si meto más,
se me desarma lo otro. Mateo entendió y, sin embargo, sintió el hueco de no tenerlo al lado. Fue al colegio con Joaquín y 2 más. Los niños hicieron preguntas mejores que las de cualquier periodista. Ellos respondieron con verdad cuidada. A la vuelta, Toro los esperó con el gesto discreto de quien acompaña sin aplausos. Mateo, sin dárselas de protagonista, le dijo: «Te eché de menos». «Me eché de menos a mí también», respondió Toro. «Pero hice bien. Hacer bien sin complacer al otro es otra forma de cuidado». Mateo lo agradeció. Llegó Julio con su calor de platillo y su olor a colonia fresca en el pasillo. En el patio, la sombra era cotizada. El torneo de baloncesto llegó a su final. Otra vez un marcador apretado. Otra vez, una jugada que parecía reproducirse sola. Bloqueo, puerta atrás, bandeja. Esta vez no entró la pelota, pero el rebote sí. Quique, con salto milagroso, la metió. Perdieron por 1. Nadie se enfadó. Rieron como se ríe cuando lo que importa no era ganar, sino jugar bien. Al volver al módulo, Nando dejó otra nota en la pizarra. A veces se pierde precioso. Toro la leyó y dijo: «Firmo». Y entonces ocurrió lo que uno teme y por lo que ensaya. Un mal día. A un interno del módulo lo trasladaron sin aviso por una cuestión administrativa. Su compañero de celda, rubio, corazón de goma y paciencia de gato, se quedó desarmado. En el desayuno, volcó su taza sin querer. En el patio, una broma que otros días le haría gracia, ese día sonó a metal malo. Respondió con una falta de respeto a un veterano. El patio se levantó de los bancos con esa electricidad que anuncia tormenta. Toro caminó. Mateo, como tantas veces, acompañó a distancia. «Rubio», dijo Toro, con voz que se clavaba pero no cortaba. «Hoy te vas a sentar conmigo. No juegas ni discutes. Respiras». Miró alrededor. «Y ustedes siguen su juego». La energía buscó otro sitio, porque cuando el que calibra, baja el nivel de ruido. Mateo y Toro se sentaron con Rubio en el banco de la sombra. No le hicieron charla, le hicieron sitio. A ratos, Toro le decía aquí, como quien llama a un perro sin palabras pero con cariño. A ratos, Mateo le acercaba agua. Rubio lloró sin esconderse, que es otra forma de valentía. A la tarde, volvió al dominó. Pidió perdón bien. Nadie lo apuntó en una lista. Se acabó. En la celda, más tarde, Mateo anotó: «Hay días que lo mejor que se puede hacer es no estorbar al dolor. Sentarse. Dar agua. Repetir, aquí, punto». Con agosto llegó la noticia. Si no había contratiempo, a Toro le concederían un permiso de fin de semana en septiembre. La palabra permiso en el módulo suena a sinfonía y a alarma a la vez. Los amigos se alegran. Los temores asoman. Ese día, Toro fue al taller de boxeo. Entrenó duro. Nando lo observó con su amabilidad de metrólogo. «Cuando algo se acerca, uno aprieta los puños», dijo. «Pero no es con puños como se cruza puerta. Es con respiración». Toro asintió. Al salir, se encontró a Mateo junto a la fuente. Bebieron con ese gesto de película que no es de película. «Me alegraría verte afuera, aunque sea 1 hora», dijo Mateo. «En un banco de verdad». «Yo también», confesó Toro. «Pero si no se puede, no empujemos. Me sirve saber que estás». «Estoy», respondió Mateo, y no era promesa de cartón. Pasaron las semanas con esa expectativa sobria. Trabajo social preparó el papel. Baena, que no mezcla frío con humano, le dio una charla breve y buena. «Hazlo igual que aquí», dijo. «Eso es todo». Llegó septiembre. Llegó el permiso. Toro salió un sábado por la mañana con su camiseta limpia, una gorra que le quitaba peso al sol y un plan humilde. Pasar por el centro de reparto a saludar, sin trabajar, ese día era de él. Caminar hasta la plaza, sentarse en un banco, mirar tiendas sin entrar, oler pan. Nada de visitas a sitios donde pudiera perderse.
nada de gente que lo pudiera tirar de un lado al otro. De camino a la plaza, escribió el único mensaje que se había permitido preparar con Mateo, para no improvisar demasiado. Aquí. Mateo, que ese sábado tenía un taller y un hueco en el medio, respondió con el mismo idioma. Voy. Se encontraron frente a una panadería. No hubo abrazo de película. Hubo sonrisa de patio. Se miraron bien. Caminaron hacia un banco. Se sentaron. El mundo hacía ruido de sábado. Carros, bici, niños, perros. Conversaron como conversan los que ya conversaron en escenarios más duros. Sin prisa, sin cosas para impresionar, con alegría que se reconoce. Huele a levadura, dijo Toro, casi niño. Y a colonia barata, dijo Mateo, con humor de barrio. Y a posibilidad, añadió Toro, y los dos sonrieron porque esa palabra, ahí, no era grande, era justa. Hablaron de lo que había cambiado desde adentro. Toro contó que afuera todo parecía más rápido, y a la vez, que él se movía por dentro más lento, como quien protege una llama. Mateo contó que se inscribió como voluntario para cuando él estuviera completo afuera, no para ayudarlo, odiaba esa palabra asimétrica, sino para que compartir seguros. ¿Sabes que te quise escribir te echo de menos un día y no lo hice? Dijo Toro, con ese pudor que no obstaculiza. Yo también lo quise y no lo hice, confesó Mateo. Pensé que era mejor guardarlo para un banco como este. Hicimos bien, concluyó Toro. No hablaron de después con mayúsculas. Hablaron de próximos, semana que viene, otras salidas y todo bien. Un café en el mismo sitio, no agotar el buen momento con planes gigantes. Y hablaron de lo único que en realidad importa cuando dos personas se cuidan. Estoy. Lo dijeron a su modo, uno, tocando el borde del banco, el otro, apoyando apenas la rodilla, que es una manera de acercarse sin invadir. No hubo beso. Hubo una alegría redonda que no necesitó otra cosa. Toro volvió en hora. El módulo lo recibió con esa mezcla de bien ahí y cuéntanos sin contar demasiado. Juli le preguntó si el banco era de madera o de metal. De madera, respondió Toro. Entonces bien, dictaminó Juli, sabio en asuntos del mundo. Desde esa tarde, todo lo que quedaba era sostener. Y sostener, a veces, es más difícil que alcanzar. Salieron un par de permisos más, cada uno con su banco y su pan. Mateo y Toro fueron sumando escenas pequeñas. Comprar una revista, empujar una puerta, esperar un semáforo, no mirar el reloj. En el módulo, la amistad se transparentó. No como bandera, como atmósfera. Nadie necesitó adivinar. Todos veían que había cuidado, respeto, alegría sobria. En octubre, a Mateo le dijeron que si su conducta seguía como hasta entonces podía optar a un destino de confianza dentro del centro, colaborar en biblioteca de forma estable y ayudar en mediación. Era una forma de decirle te creemos. Lo celebró con Joaquín y con Juli de la única manera válida allí, con café malo y galletas rotas. Toro, que ese día llegó tarde del reparto, se acercó a la biblioteca, apoyó el puño cerrado en el hombro de Mateo, ese gesto que ya era de ellos, y dijo: «Hiciste falta». «Gracias por dejarme», contestó Mateo. «Porque a veces, para que alguien haga falta, otro tiene que ceder sitio, apoyar, no competir. Toro no compite en eso, acompaña». El final de este tramo no fue un final con trompetas, sino un empalme. En noviembre, a Toro le confirmaron la progresión a un régimen que le permitiría estar más afuera que adentro de manera paulatina. El día que recogió su ropa para una estancia más larga, pasó por la biblioteca. Joaquín le entregó una libreta pequeña. «Para no convivir solo con el móvil», bromeó. «Y para que le escribas a la sombra cuando no te entienda el sol». Toro la abrió. Adentro, en la primera página, una frase de Mateo, escrita con su letra clara. «Afuera es este banco, estas manos, este pan. No hay prisa. Estoy». Toro no es de llorar hacia afuera. Se le humedecieron los ojos por dentro.
Cerró la libreta con cuidado. Miró a Mateo con esa gratitud que no necesita gramática. Le palmeó el hombro. Dijo: «Nos vemos». «Nos vemos», respondió Mateo. No hubo más. Había todo. Tiempo después, no hace falta poner fecha exacta, el corazón no usa cronómetros. El banco de la plaza volvió a ser escenario recurrente. Toro llegó sin gorra, el pelo más corto, la mirada igual. Mateo llegó con un pan bajo el brazo. Se sentaron. Hablaron de una tontería, el equipo que había ganado, un niño que aprendía a patinar, una tienda nueva, y, entre medias, nombraron lo que ya era un hecho: estaban enamorados. Lo dijeron sin rubor y sin confeti. Lo dijeron como quien dice: aquí, voy, gracias. Me enamoré sentado, dijo Toro. En bancos, en pasillos, en bibliotecas. Me gustó estar contigo cuando no pasaba nada. Me gustó que no me quisieras arreglar. Me gustó que sostuvieras. Yo me enamoré viendo cómo bajabas el ruido, respondió Mateo. Cómo le devolvías la calma a una mesa, la dignidad a un nombre. Me enamoré en los bien que no decías y estaban. Se rieron, por pudor y por triunfo. Decidieron caminar. Pasaron frente al centro de reparto donde Toro ahora colaboraba ya casi como parte de plantilla. Saludaron a una señora que lo reconoció y lo llamó por su nombre. Compraron 3 naranjas y las compartieron en un banco nuevo. Se prometieron pocos síes y muchos aquí. Dibujaron con palabras una vida distinta de anuncios. Horarios entrelazados, un piso pequeño cuando tocara, libros en un estante con peso, una mesa con 2 sillas donde dejar el pan del día y las llaves. Y, por si a alguien le extrañaba tanta sencillez como horizonte, Toro dijo una frase que ya lo retrataba. Quiero una vida que funcione. Lo demás, si viene, vendrá. Miró a Mateo. Y contigo me sale. Mateo asintió, con esa sonrisa que ya le conocen, la que baja los hombros y afloja el cuello. Esa que le salió la primera vez que Toro dijo no estorbes y que ahora decía gracias. En el módulo, la puerta corredera siguió sonando para los que quedaban. Algunos salieron, otros llegaron. Mateo siguió en biblioteca y mediación, sosteniendo día a día lo que había aprendido de Toro. No encender incendios con palabras cortas, no ponerse el traje, elegir despacio. En el taller, Eder ahora acompañaba a los nuevos para que no se sintieran monstruos de entrada. Quique aprendió a no hacer chistes en días que no piden chistes. Juli afiló su puntería en el rincón del tiro imposible. Joaquín pegó otra frase en la pizarra. La fuerza más grande del módulo fue no querer ganarlo todo. Baena, cuando veía a Mateo, hacía ese gesto mínimo que significa todo en su sitio. Y, de cuando en cuando, algún antiguo volvía a visitar, con permiso y formalidad, el taller de lectura o el centro de reparto. Uno de esos días, Toro volvió a entrar, ya como vecino, para hablar de logística con trabajo social. Pasó por la biblioteca, saludó a Joaquín, a Juli, a Quique. Se paró en el umbral, miró a Mateo y sin teatro, con respeto, con alegría serena, dijo: «Vamos. Te traigo pan». «Voy», respondió Mateo, con ese idioma que ahora compartían. Y salieron al patio, que ese día olía a lluvia y a ropa limpia. La puerta corredera sonó, como siempre, pero ahora, para ambos, aquella música no era amenaza, era ritmo. Ritmo de una historia que siguió, y seguirá, poco a poco y bien, con bancos de madera, con manos abiertas, con pan y palabras que no estorban. Porque había empezado en una celda, sí, con ropa planchada y expectativas torcidas, y sin embargo, se había hecho grande en los espacios que no salen en los titulares. Un aquí, un estoy, una frase en la pizarra, un taller de cartas, un rebote que no entra y se celebra igual, una radio que vuelve a sonar, un banco que no se vuelca. Y en el centro, 2 hombres que se hicieron bien. Uno, aprendiendo a perder estética para ganar verdad. El otro, afinando su liderazgo para sostener sin aplastar. Si alguien en el futuro les preguntara cuándo fue,
Seguramente no dirían una fecha. Dirían un ruido, el de la puerta que ya no asusta. Dirían un olor, el del pan de la plaza. Dirían dos palabras que aprendieron a decir bien, sin prisa y sin miedo. Aquí. Voy. Hola. La historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? Dicen que en San Albero todo se escucha dos veces. Una en la plaza y otra en la iglesia. La plaza hace ruido, exagera, juega al teléfono roto. La iglesia, en cambio, devuelve lo mismo pero más hondo, como si los muros hubieran aprendido a cuidar las palabras antes de soltarlas al aire otra vez. Hay oficios que se aprenden con cursos y hay otros que se aprenden con miradas. A Samuel le pagaban por vigilar un supermercado abierto hasta medianoche, pero él decía que su trabajo real era cuidar el ritmo. Ritmo de cajas, ritmo de carros, ritmo de pasillos. Si alguien necesitaba una moneda para el carrito, se la prestaba. Si un niño lloraba porque el globo se le había escapado, Samuel sacaba un globo de repuesto de su taquilla. Si llevaba globos, lo aprendió el primer sábado de rebajas. Si un señor mayor no alcanzaba el aceite de la estantería alta, Samuel lo bajaba con la naturalidad de quien acomoda un cuadro en casa. La gente del barrio lo quería. Buenas noches, Samu, decían los repartidores al cruzarlo por la puerta giratoria. ¿Qué tal, jefe? Lo saludaba el encargado del mostrador de pan con harina en las manos. Gracias, corazón, le decía una vecina cuando él le acercaba el paraguas a la salida. Samuel no se daba importancia. Caminaba con su chaleco azul marino, el auricular al oído y una sonrisa de horarios largos. Conocía a los clientes recurrentes como quien conoce un horario de trenes, la señora que siempre olvida la bolsa, el chico que compra avena y pregunta por nuevas leches vegetales, la pareja que discute con cariño en la estantería de mermeladas. A todos les trataba bien. A todos. Menos a uno. No era que lo tratara mal. Era que, con él, el ritmo se le desacompasaba. Lo vio por primera vez un martes a las 10 menos cuarto, cuando el pasillo de limpieza huele a limón y el pasillo de galletas huele a noche. Entró con una cazadora negra, paso seguro y auriculares puestos, y recorrió la tienda como quien ya se sabe el mapa. No miró a Samuel ni un segundo. Fue directo a la fruta, sopesó 2 manzanas, eligió una cuarta, volvió a dejarlas, se llevó uvas. En el pasillo 7, el de las pastas, salsas y conservas, se detuvo como si buscara algo que no estaba en la etiqueta. Tomó un bote de tomate, lo guardó, lo sacó, lo cambió por otro. Todo sin drama, todo con una seriedad que no ofende. Samuel, que ese día estrenaba botas, sintió que sus pasos sonaban demasiado. No entendió por qué. No había nada raro en la escena. Solo ese centímetro de aire entre él y aquel cliente que le recordaba, sin saber cómo ni por qué, que a veces cuidar el ritmo también es no interferir. Lo volvió a ver 2 noches después. Misma hora, distinta cazadora. Y el siguiente martes. Y el siguiente. En su cabeza, Samuel lo bautizó con un nombre provisional, el de las uvas. Así lo anotó en su cuaderno de guardia, donde escribía recordatorios que a otro le parecerían inútiles. A las 20:35 se queda vacía la caja 4. En el pasillo 3 la luz parpadea al final. El de las uvas siempre usa el mismo autopago. No era obsesión. Era su manera de mantener el orden. Un jueves de lluvia, el de las uvas llegó con la cazadora empapada. Se sacudió el agua en la entrada, se pasó la mano por el pelo, no miró a Samuel. Compró pan, queso, pasta. Nada raro. Cuando pasó por el arco de seguridad, sonó el pitido. Ese pitido que llama a medias disculpa y a medias norma. Samuel se puso en modo protocolo. Buenas noches. ¿Le importaría pasar otra vez? El de las uvas volvió a pasar. Pitido. Perdón, dijo Samuel, con su voz de trabajo.
¿Puedo revisar el ticket? A veces dejan la etiqueta antihurto dentro de la caja de cartón y... El de las uvas le tendió el ticket sin mirarlo. Sin mirarlo a él. Se entiende. Samuel comprobó la lista, sonrió con agradecimiento, pasó el pan por el borde del arco, pitó. Revisó la bolsa. Ahí estaba la etiqueta, pegada por error en el pan. La quitó, la mostró con profesionalidad. Listo. Suele pasar, dijo, devolviéndole el pan con cuidado. Disculpe las molestias. El de las uvas asintió y se fue. Sin mala cara, sin palabra. Samuel se quedó un segundo mirando la puerta giratoria. Le cruzó una sensación extraña. No era molestia, tampoco era simple curiosidad. Era como si alguien le hubiera cambiado la música de fondo por un compás que no controlaba. ¿Todo bien?, preguntó Laura, la cajera de la 2. Todo bien, respondió Samuel, y sonrió. A la semana siguiente, el encargado anunció la campaña de invierno. Carteles nuevos, ofertas de turrones anticipadas, un árbol cerca de la entrada. Samuel hizo su ronda de seguridad con el encargado de mantenimiento, un hombre meticuloso. Revisaron cámaras, ajustaron sensores. Todo normal. Pero el martes, cuando el de las uvas entró, el árbol de la entrada tintineó como si reconociera un nombre. Aquella noche, el cliente cambió la ruta. En lugar de ir primero a fruta, fue al pasillo 7. Samuel, que ya se sabía sus movimientos, se encontró a sí mismo cambiando el paso para no cruzarse de frente. Hizo ver que revisaba el extintor. Miró de reojo. El de las uvas comparaba dos marcas de pasta con la atención de quien tiene hambre y criterio. Dejaba la cazadora colgando del carro, ya no llevaba uvas, llevaba mandarinas. Tocaba el borde del estante como quien toma una medida invisible. Samuel no era tímido, pero sí prudente. Lo que sentía no tenía nombre. Era presencia. Era un estar atento por encima de lo habitual. Y, sin embargo, cada vez que intentaba imaginar una conversación, «Hola, soy Samu, trabajo aquí», algo dentro le pedía calma. Así, noche tras noche, el de las uvas, que ya no siempre llevaba uvas, pasaba, pagaba, se iba, y Samuel se quedaba con el eco de sus pasos guardado en el mismo cajón mental donde guardaba las matrículas de los repartidores y los nombres de las cajeras nuevas. Lo que cambió el patrón fue un incidente pequeño. Un niño, aburrido mientras su madre comparaba yogures, tiró sin querer una torre de latas. El golpe asustó a medio pasillo. Samuel llegó en 2 pasos, agachado. El de las uvas, que venía con su cesta, se agachó también al mismo tiempo. Los dos recogieron latas en silencio. El niño miraba con ojos gigantes. La madre se disculpaba en 3 idiomas. Samuel sonrió y dijo la frase que siempre alivia: «No pasa nada, para eso estamos». El de las uvas no dijo nada, pero recogió la última lata y la puso en su sitio con un gesto de cuidado que a Samuel le pareció una forma de hablar. «Gracias», le dijo él, por fin. «De nada», respondió el de las uvas, mirándolo por primera vez. Fueron 2 segundos. 2. Pero a Samuel le alcanzaron para ver unos ojos claros, una pequeña cicatriz en la ceja derecha y una seriedad amable. El hombre se levantó, tomó su cesta, se fue. Samuel se quedó un segundo con las manos en las rodillas, como si hubiera hecho una carrera corta. Laura lo miró desde la caja y le hizo un gesto de «todo en orden». Samuel levantó el pulgar y sonrió. En el barrio, los viernes por la tarde el supermercado se convierte en plaza. Familias que hacen compra grande, parejas que discuten sobre marcas, estudiantes que pasan por pan y atún. Ese viernes, el encargado pidió a Samuel que vigilara cerca de los autopagos. Había más monedas en el suelo de lo normal. Samuel, con su chaleco, se colocó donde podía ayudar sin estorbar. Y ahí fue cuando ocurrió la conversación que él no sabía que estaba esperando. El de las uvas pasó por autopago con 4 cosas. La máquina pidió asistencia. Samuel se acercó. «¿Se te ha quedado bloqueada?», preguntó, con su naturalidad de siempre. «Me dice que pese la bolsa»,
dijo el de las uvas, quitándose un auricular. Y ya la pesé. 2 veces. Creo que no le gusto. A veces son celosas, bromeó Samuel. Déjame un segundo. Tocó el botón, introdujo su código, reinició el sensor. En la pantalla, el icono cambió de rojo a verde. Listo. Gracias, dijo el de las uvas, y esta vez añadió, me llamo Iván. Samuel no esperaba ese detalle. No es común que un cliente se presente en el autopago. Le salió un yo, Samuel, como si el nombre se le hubiera adelantado a la boca. Encantado, Samuel, dijo Iván, y se puso el auricular otra vez, pero no del todo. Se fue con su bolsa, y a Samuel le pareció que el pasillo 7 había cambiado de color. La vida continuó, pero con matices. Iván apareció con regularidad casi matemática. A veces con una mochila, otras con un bolso de tela. A veces con una lista en el móvil, otras con memoria. Samuel aprendió detalles mínimos, que siempre elegía mandarinas medianas, que compraba tomate sin azúcar, que dudaba ante el estante de las mermeladas como quien decide entre 2 buenas noticias. Iván, por su parte, aprendió cosas del supermercado que nadie le había explicado. Cuál caja cerraba antes, dónde estaban las pilas nuevas, qué día llegaba el pan que crujía más. Hoy te tocó con Laura, decía Samuel, asomándose al límite de su territorio imaginario. Siempre me toca con Laura, respondía Iván, con una sonrisa leve. Creo que me detecta el modo bolsa sin monedas. Una noche de sábado, en la que el equipo estaba justo de personal, se fue la luz 2 segundos. Fue apenas un pestañeo, pero suficiente para que el murmullo subiera medio punto. Samuel se colocó de inmediato donde se ven todas las cajas. El generador reaccionó y volvió la luz. Iván, que estaba en el pasillo 7, levantó los ojos hacia el techo y luego los bajó hacia Samuel, como preguntando ¿todo bien? Samuel hizo un gesto de ok y la vida siguió. Esas pequeñas coreografías hablan más que algunas conversaciones largas. Lo que sí fue conversación, y de las buenas, ocurrió en la puerta, con la lluvia de fondo. Iván había comprado lo justo para una cena. Samuel, en el control de salida, lo vio esperar bajo el alero para no mojar la bolsa. Si esperas 5, afloja, dijo Samuel. No tengo prisa, contestó Iván. Tengo hambre, pero no prisa. Sonrió. Tú, en cambio, siempre pareces tener prisa, y nunca la tienes. Samuel se rió. Tengo ritmo, dijo. Lo aprendí aquí. Si corres, tropiezas con carros. Si vas muy lento, haces cola. El truco es ajustarse. Deberían darte un premio, dijo Iván. Coordinador de compases. Me conformo con que no pite el arco, bromeó Samuel, y los dos se rieron con ese tipo de risa que ahuyenta distancias. Llovió menos. Iván miró la calle. ¿Tú terminas a las 12? Preguntó, con ese tono de quien no invade. A veces. Hoy a las 11, respondió Samuel. ¿Vives lejos? A 10 minutos, dijo Iván. Si un día, dudó, midiendo, si un día te apetece caminar después de turno, hay un banco en la plaza del mercado que está siempre libre. Samuel no era de los que improvisan fuera del horario. Pero dijo, vale. Los bancos de la plaza del mercado tienen 2 tipos de conversación. La que suelta el cansancio y la que cuida lo que aún no sabe decir. La de esa noche fue de las segundas. Samuel llegó con el chaleco guardado en la mochila. Iván estaba ya sentado, con una bufanda que le quedaba bien. No hubo protocolo, tampoco cosas solemnes. Empezaron hablando del súper, de por qué los pasillos están ordenados como están. Samuel sostenía que el 7 estaba en el centro porque era el pasillo de pensar la cena, de qué días conviene comprar fruta y qué días mejor pan. ¿Y tú a qué te dedicas? Preguntó Samuel, cuando el hielo ya era agua. Soy maquetador, dijo Iván. Ordeno palabras en páginas. Les doy espacio. Se rió. Al final, hacemos lo mismo.
¿Maquetación y seguridad se parecen? Samuel alzó una ceja. Claro, respondió Iván. Tú evitas que se rompa el flujo. Yo evito que se rompa la lectura. Tú colocas al cliente en caja. Yo coloco al lector en línea. Si lo haces mal, se estropea todo. En tu caso, suena el pitido. En el mío, suena la cabeza. Samuel se quedó un segundo mirándolo. Esa forma de pensar le gustaba. Conversaron una hora de eso, de ritmos, de espacios, de por qué a veces el mundo necesita personas que no salgan en portada pero hagan que funcione. La primera vez que te vi, confesó Samuel, ya con la confianza de la medianoche, pensé este hombre no me mira. Y me molestó. Luego recogiste aquellas latas con el niño, y ahí te miré yo de verdad. La primera vez que te vi, dijo Iván, pensé este hombre escucha de pie. Y me impresionó. Sonrió con su seriedad amable. No me di cuenta de que no te miraba. A veces llego muy por dentro. A mí me pasa cuando vigilo el pasillo 7, bromeó Samuel. Me voy a otro universo. ¿Por qué el 7? No lo sé. Ahí se decide la cena. Y la cena es una forma silenciosa de querer. Iván se rió con esa risa que a Samuel ya le conocía. El reloj de la plaza marcó una hora obscena para un lunes que ya se había vuelto martes. Se despidieron con un hasta la próxima. Nadie dijo cuándo. Ambos sabían. A partir de entonces, la presencia de Iván en el supermercado dejó de ser ruido y se volvió música. No por exceso de palabras, sino por regularidad amable. A veces cruzaban dos frases y un gesto. A veces no se cruzaban más que un buenas con los ojos. Samuel, sin darse cuenta, empezó a contar la noche por hitos que no estaban en su manual. Llegó el reparto de lácteos. La caja 3 se atascó. Iván pasó a por mandarinas. Ninguno de los dos estaba buscando nada. Se estaban encontrando a su manera, en un territorio con cámaras y ofertas. Un miércoles hubo simulacro de seguridad. La empresa enviaba de vez en cuando a una persona para probar protocolos. Distracciones, objetos mal colocados, preguntas raras. Esa noche, la prueba fue una señora que dejó su bolso en una esquina para ver quién lo recogía. Samuel lo vio. Fue hacia ella con delicadeza y humor. Señora, no se enamore de esa esquina, dijo. No merece su bolso. La mujer sonrió. Examen superado. Iván, que estaba poniéndose guantes en frutería, presenció la escena y aplaudió bajito, como quien aplaude una nota bien afinada. Coordinador de compases, dijo, cuando pasó por autopago. Maquetador de silencios, devolvió Samuel. Aquella noche no hubo banco. Hubo lluvia. Iván envió un mensaje. Sí, ya se escribían el banco hoy suena a barco. Otro día. Samuel respondió, cuida el paraguas. En el pasillo 5 hay ofertas de paraguas. Un emoji de risa cerró el intercambio. Pequeño, suficiente. Samuel no era ingenuo. Sentía que algo crecía, y lo trataba con respeto. Sin empujar, sin adueñarse, sin inventarse historias que no fueran. El trabajo los entraba. Había que ayudar, había que mirar, había que cuidar. La única licencia que se permitía era colocar alguna vez las mandarinas en la cesta de Iván cuando lo veía con las manos ocupadas. Iván lo notaba, sonreía de lejos, hacía un gesto con el pulgar. Una noche, sin embargo, la armonía se quebró. Un cliente tenso discutía por una devolución. Subió la voz, golpeó el mostrador. Samuel se acercó con su voz baja. Vamos a ver cómo lo arreglamos, dijo. No me vengas con buenas palabras, gritó el cliente. Siempre igual. Nos toman el pelo. El tono empezó a envenenar el aire. Laura levantó la mano desde caja pidiendo apoyo. El encargado salió de la oficina. Samuel respiró. Tiene razón en enfadarse si no le ha funcionado, dijo. Y tenemos razón nosotros en pedirle respeto. Sostuvo la mirada sin desafiar. Vamos a solucionarlo sin gritar. Estamos todos cansados.
El cliente bajó medio punto. Samuel propuso un cambio. Se aceptó. El hombre se fue con su devolución, mascullando. El aire se limpió. Iván, que había observado desde el pasillo 7 con una mano en el carro, se acercó cuando todo terminó. No sé cómo lo haces, dijo, pero sabes atrapar la chispa antes de que prenda. No siempre me sale, admitió Samuel. Pero intento que nadie se lleve un mal recuerdo por una tontería. Yo me llevo un buen recuerdo, dijo Iván, y esa frase se le quedó a Samuel como una señal. Llegó diciembre con su música, su prisa y sus cajas de turrón. Los turnos se alargaron, las noches se hicieron más cortas. Samuel dobló horas por compañeros enfermos. Iván aparecía con su regularidad, a veces tarde, a veces más temprano. Un día, Iván trajo a su madre, una mujer de mirada graciosa que tocaba las mandarinas como si les contara chistes. Samuel la saludó con su profesionalidad amable. Iván hizo un gesto de luego te escribo. Esa noche no hubo banco, hubo mensaje. Mi madre te ha llamado el chico que acomoda el mundo. Se lo ha inventado. Pero creo que le salió bien. Samuel respondió. Dile que el mundo se acomoda a veces solo. Otras necesita mandarinas alineadas. Y a veces necesita, tecleó Iván, que dos personas se digan que quieren verse fuera del súper de día. Samuel se quedó mirando el mensaje. Era claro y era respetuoso. Sentía ganas. Sí. Sentía también cariño por su propio orden. Se permitió una respuesta que ni prometía ni esquivaba. Quiero. Cuando baje la ola de Navidad, día y café. Pasillo 7 manda. Hecho, contestó Iván. Día y café. La ola de Navidad, como todas, subió, cubrió, pasó. En el intermedio, hubo Nochebuena con turnos, vecinos agradecidos, 2 niños que le llevaron a Samuel una tarjeta hecha con cartón, gracias por los globos. Hubo Año Nuevo con luces que parpadean y abrazos cortos en la puerta. Y después, por fin, un domingo de enero con cielo limpio. Quedaron a las 11 en la cafetería de la esquina, esa que mira al supermercado como quien mira un teatro por la puerta de atrás. Iván llegó con un libro bajo el brazo. Samuel llegó sin chaleco, con una bufanda que, sin saberlo, hacía juego. Se vieron de día. Algo en los dos dijo que bien. Siéntate ahí, dijo Iván. Desde esa mesa se ve entrar a todo el mundo. Por si te da nostalgia de turno. Tú siéntate de espaldas, respondió Samuel. Para que no maquetes a los clientes en fila. Se rieron. Pedieron café y tostadas. Hablaron como si ya llevaran tiempo haciéndolo, de su infancia, de trabajos raros, de ese primer sueldo que siempre huele a libertad, de miedos en voz baja. Samuel le contó su miedo más tonto. Los ascensores que suenan demasiado. Iván confesó que le cuesta pedir ayuda, de lo que cada uno espera de alguien. No hicieron listas románticas. Hicieron una especie de mapa. Yo no soy de grandes gestos, dijo Samuel. Soy de estar siempre. Yo no soy de muchas palabras, dijo Iván. Soy de colocar bien las que digo. Nos puede ir bien, rió Samuel. Nos puede ir en paz, corrigió Iván. Salieron a la calle. El aire de enero tenía un sol que se ganaba la vida. Caminaron hasta la plaza. Pasaron frente al supermercado, se asomaron sin entrar. Les dio risa ver el árbol ya desnudo. En la puerta, Laura, en descanso, lo saludó con la mano y una mirada que decía me alegro sin hacer teatro. Siguieron andando hasta el parque. Se sentaron en un banco que no era el del mercado. Hablaron un poco más. No hubo prisa. Hay una cosa que quiero decirte, dijo Iván, buscando el tono justo. Al principio, cuando te veía, me molestaba tener que pasar por un hombre que me miraba. Me parecía injusto sentirme observado. Luego entendí que tú no miras para juzgar. Miras para cuidar. Y te pedí perdón por dentro. Y yo, respondió Samuel. Al principio, cuando te veía, me ponía a la defensiva. Pensaba no me mira, me ignora.
Luego recogiste latas con ese niño y entendí que miras donde hace falta. Y me gustó. Se quedaron en silencio un poco. El sol se movió medio centímetro. Samuel respiró, sintió su propio ritmo centrarse. ¿Quieres que vayamos poco a poco? Preguntó. Sí, dijo Iván. Poco a poco y bien. Tengo turnos raros, pero tengo ganas claras, dijo Samuel. Tengo hilos sueltos de páginas, pero tengo espacio, dijo Iván. Se miraron sin adorno. No hubo beso. Hubo acuerdo. Y eso, en el idioma de la plaza, vale mucho. Aquella tarde, ya de regreso a casa, Samuel abrió su cuaderno de guardia y al final de la página donde solía escribir caja 4 vacía a las 20:35 y pasillo 3 parpadea añadió: Iván, día y café. Ritmo bien. Luego sonrió por dentro al darse cuenta de que, por primera vez desde que trabajaba allí, el pasillo 7, ese donde se decide la cena, también había decidido otra cosa. Esa noche, de vuelta al turno, el supermercado olía a sopa en tetrabric y a pan que quiere tostadora. Iván no apareció, no tenía por qué. Samuel hizo su ronda con su ritmo de siempre, pero con el pecho ordenado de otra manera. En autopago, un chico joven se atascó con el código de las bolsas. Samuel lo ayudó con paciencia extra. El chico dijo gracias, jefe. Samuel contestó para eso estamos. Y cuando miró de reojo el pasillo 7, le pareció escuchar una música que conocía. El día y el café hicieron lo suyo, ordenaron. Desde entonces, Samuel y Iván siguieron viéndose sin calendario rígido ni promesas gigantes. A veces coincidían un martes al salir del turno. Otras, un domingo de sol con ganas de banco. La regla la inventaron entre los dos, poco a poco y bien. Cada avance era una balda más atornillada en una estantería común. El supermercado siguió siendo escenario y testigo. Samuel, que llevaba años domando ritmos, notó que su propio paso se había afinado. No era que trabajara menos, era que trabajaba con el pecho más quieto. Laura, ojos de radar, humor rápido, lo casó a la primera. «Tú traes algo nuevo en la mochila», le dijo una tarde, mientras cerraban 2 cajas a la vez. «¿Cambio de zapatillas?», probó Samuel, con sonrisa culpable. «Cambio de cara», corrigió ella. De esas caras que salen cuando alguien le está yendo en paz. Samuel no confirmó ni desmintió. Levantó una ceja. Laura, que tiene diplomado en no ser pesada, le guiñó el ojo y siguió contando monedas. Iván, por su parte, empezó a mirar el súper con una ternura que uno no se permite si no conoce los pasillos desde adentro. A veces llegaba y, antes de coger cesta, le mandaba a Samuel una foto de algún cartel mal centrado: «Te traigo trabajo», o de un niño dormido dentro del carro, la siesta en modo premium. Samuel respondía con sus propios trofeos: una fila que se deshace en 2 minutos, un cliente impaciente que se tranquiliza con 3 palabras, una escalera bien puesta para cambiar un foco. Un sábado por la mañana, contagiados por tanta organización, decidieron cocinar juntos. Nada complicado: pasta, salsa de tomate casera, una ensalada. Iván llevó a casa de Samuel un estudio modesto, ordenado como pasillo recién rellenado, una bolsa con albahaca fresca y tomates que parecían dibujados. Samuel puso la olla con ese respeto que da no arruinar lo sencillo. Cocinaron sin teatro: uno cortaba, el otro freía, uno salaba el agua, el otro probaba la salsa. Los dos se cruzaban la mirada en esos puntos en que una casa encaja. Comieron tarde, con una música bajita que no pedía atención. No hubo grandes confesiones. Hubo lomos de tomate que se deshacían y una conversación sobre libros feos con finales hermosos. «Me gustan las cosas que parece que no van a ningún sitio y de pronto llegan», dijo Iván. «Me gustan los turnos en los que no pasa nada y de pronto te recuerdan por qué haces lo que haces», dijo Samuel. «Entonces la vida nos está saliendo con su punto justo de sal», cerró Iván. La primera prueba de sincronía fuera de fogones llegó con la campaña de invierno en su punto alto. El supermercado estaba a rebosar.
ofertas, carros inmensos, prisas previsoras. En la esquina de droguería, una discusión crecía en volumen. Una mujer acusaba a otra de haber cogido su detergente en promoción. La palabra mi empezó a tener filos. Samuel apareció, ya con el radar interno encendido. Iván, que andaba por allí decidiendo entre dos papeles de horno, se quedó a una distancia correcta. Hola, dijo Samuel, con su voz baja de arreglar incendios. Tenemos más cajas en el palé. Nadie se queda sin oferta. Yo se las bajo ahora mismo. ¿Les parece? Pero es que esa caja la había cogido yo. Insistió la primera. Y yo venía detrás, se justificó la otra. No es justo. Hacemos una cosa, propuso Samuel. Esta se la lleva usted ahora, y yo bajo dos más. Las dos se van con detergente. Nadie pierde. Pausa. Y le prometo que, si llega a faltar, le guardo una para mañana con su nombre. La promesa tenía la forma de la confianza. Las mujeres aceptaron, aún con la respiración alta. Samuel fue por la transpaleta, bajó cajas con esa mezcla de fuerza y cuidado que Iván conocía bien en otras versiones. El conflicto se convirtió en trámite. Al volver a colocar una de las cajas, Iván se acercó con un gesto mínimo de bien jugado. Deberías hacer un podcast, como desenroscar un día en 5 pasos sencillos, susurró. Capítulo 1. Ponerse zapatillas cómodas, devolvió Samuel, y los dos rieron como se ríe entre estanterías. Esa noche, con el turno ya tranquilo, Iván lo esperó en la puerta con un termo de chocolate. El frío mordía. Para el camino hasta el banco, dijo. ¿Y si te da pereza el banco? Subimos un piso y te enseño mi mesa de trabajo. No hay secretos, solo papeles y una lámpara. Samuel aceptó la lámpara. Le apetecía ver el mundo desde la mesa de Iván. El estudio de Iván era tan sobrio como él. Libros en vertical, cuadernos con etiquetas, una planta que sobrevivía por pura voluntad, una foto de su madre joven en blanco y negro, otra de su sobrino con dientes de leche. La lámpara caía sobre un tablero blanco con tipografías impresas y pruebas de color. Aquí paso demasiadas horas, admitió Iván. Pero me gusta cuando todo cae en su sitio. ¿Y cuando no? Preguntó Samuel, curioso. ¿Qué haces? Camino por el pasillo de las salsas, sonrió Iván. O llamo a mi madre para que me pregunte si ya comí. Pausa. O miro por la ventana y me digo que nadie me corre. Samuel apoyó la espalda en la pared, con el termo caliente en la mano. Se sintió en casa en una casa ajena. No porque reconociera los objetos, sino porque reconocía el orden que los sostenía. ¿Te puedo preguntar algo? Dijo. Claro. ¿Qué te hizo cambiar de marcha la primera vez que nos hablaste? Samuel buscaba una palabra que no fuera gustar ni interesar. Buscaba punto de inflexión. Iván giró el bolígrafo entre los dedos. Me frenó la naturalidad con la que no te ofendes, contestó. Estás ahí, poniendo el cuerpo, viendo lo peor y lo mejor, y no vuelves a casa cargado de la gente. O no se te nota. Me enseñó que se puede estar en medio sin convertirse en el medio. Sonrió con esa seriedad amable. Y me hizo bien. Samuel no encontró frase mejor que gracias. A veces no hace falta más. El barrio, que percibe las cosas sin convertirlas en noticia, fue acomodando la estampa de Samuel e Iván sin necesidad de cartel. Se les veía, a horas justas, caminando con bolsas que no pesaban. Se les veía, algún domingo, compartiendo silla en la terraza que mira a la puerta del súper. Se les veía, de vez en cuando, metiendo una moneda en el carro de alguien que llegaba sin monedas. Nadie preguntó de más. Muchos sonrieron de menos para dejar existir. A finales de enero, el encargado anunció que habría auditoría de seguridad. Se revisa todo: cámaras, tiempos de respuesta, protocolos. Samuel preparó al equipo con calma y chistes. Esa misma semana le tocó un turno doble por baja de un compañero. Iván apareció con mandarinas y una guanta. Aguanto, dijo Samuel.
Soy como una estantería de conservas. Yo soy el cartel que te recuerda que abrimos hasta las 12, bromeó Iván. La auditoría fue bien. Hasta que una cosa no fue bien. A las 10:20, un chico joven, capucha, manos a los bolsillos, ojos inquietos, intentó salir sin pagar un par de productos. El arco pitó. Samuel se colocó delante sin invadir. Máquina, dijo con respeto. Ha pitado. ¿Vuelves un segundo? No, contestó el chico, tenso. No he hecho nada. Te lo creo, dijo Samuel. Y aún así ha pitado. Déjame mirar la bolsa. Igual hay etiqueta escondida. Tardó un momento. El chico dudó. Miró a los lados. Apretó la mandíbula. Samuel, que conoce ese gesto, bajó medio centímetro la voz. No te voy a humillar, dijo. Vamos ahí, donde no hay cámaras a la vista. Lo vemos rápido y te vas. Pausa. Si no puedes pagar, lo hablamos también. No eres el primero que viene con más ganas que suelto. El chico tembló en lo que dura un parpadeo. Entonces, muy despacio, entregó la bolsa. Dentro había dos cosas, una crema para la madre, que Samuel reconoció por la marca, y un enjuague. Había, además, un miedo enorme. Tengo entrevista mañana, dijo el chico, sin mirarlo. Quiero que mi madre no me vea así. Se tocó la cara. Me da vergüenza. Samuel respiró lento. Pudo haber elegido el reglamento puro, con su línea exacta y su número de acta. Eligió cuidar la primera entrevista de un chaval. Pidió a Laura que llamara al encargado. El encargado, que también es de barrio, llegó con ojos de veamos. Samuel explicó en voz baja. Ofreció una salida, pagar en caja lo que se pudiera y lo demás lo ponía él, con una condición, que el chico volviera a hablar con él en un par de días para decir cómo había ido la entrevista. No te estoy haciendo un favor, le dijo. Estoy haciendo mi trabajo, que la gente entre y salga mejor. El chico asintió, rojo. Pagó la crema. Samuel pagó el enjuague y guardó el ticket como quien guarda una bicicleta para prestarla otro día. Se estrecharon la mano. No hubo sermón. Hubo nombres. El chico se fue con la cabeza un poco más arriba. Iván había observado la escena desde lejos, sin interferir. Cuando Samuel volvió a su puesto, le alcanzó un vaso de agua. Coordinador de compases, capítulo 2. Como no romper a quien ya viene roto, susurró. Samuel no hizo poses. Se sentó un segundo en el taburete junto al autopago. Respiró. Se le notó el cansancio y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió mostrárselo a alguien. Iván se lo guardó como se guarda una chapa. 2 días después, el chico volvió. Con sonrisa torpe y un pan. Me salió lo de la entrevista, dijo, sin mirar mucha cámara. Traje esto para usted. Y para la señora de la caja que me dijo tranquilo. Dáselo a Laura, dijo Samuel. Yo cojo una rebanada. Y me cuentas otro día cómo te va. Pausa. Y gracias por volver. El pan desapareció entre manos. A Samuel se le acomodó otra balda en el pecho. El día del cumpleaños de Samuel cayó en miércoles. Él no suele celebrarse mucho. Con tener el turno bien atado y un mensaje de su hermana le bastaba. Pero el equipo conspiró con elegancia. Laura le hizo un cartelito con rotulador. Hoy el jefe cumple años, pero no lo digan en voz alta. Los de frutería le escondieron una bolsa de su fruta preferida en la cámara. Y a media tarde, Iván apareció con una tarta discreta y una vela que no hacía estruendo. Se la entregó en la puerta, sin invadir espacio de trabajo. No traigo música, dijo. Traigo postre. Eres el regalo silencioso que necesitaba, bromeó Samuel. La tarta se compartió en el descanso, con vasos de plástico y una risa de equipo. Nadie hizo discursos. Samuel sopló la vela en el almacén, al lado de una torre de papel higiénico. Le pareció el lugar más honesto del mundo para pedir un deseo. No dijo cuál. Miró a Iván desde lejos,
con ese tipo de mirada que sí se puede tener en un lugar con cámaras cuando todo es claro. Esa noche, ya sin uniformes, Iván lo llevó a ver una exposición de fotos del barrio de los años 80. En las imágenes, las calles parecían más anchas y las tiendas, más pequeñas. Había una foto donde el supermercado aún no existía. En su lugar, un solar con niños jugando a la pelota. Los dos se quedaron mirando esa imagen un rato largo. A veces pienso en todo lo que sostiene sin que se note, dijo Iván. Si este súper cerrara un día, medio barrio se quedaría sin ritmo. Sonrió. Por suerte, te tenemos a ti para practicar por si acaso. Por suerte te tengo a ti para revisar mis maquetaciones, contestó Samuel. Y se rieron, sabiendo que en esa broma había un pacto. No todo fueron tareas bonitas y tardes con fotos. Hubo un malentendido que los puso a prueba como se debe. Pronto, con verdad. Ocurrió un viernes de final de mes, con Samuel cansado y un mensaje que no leyó. Iván le había propuesto pasar a por él tras el turno para cenar algo sencillo. Samuel contestó mentalmente sí, pero entre una devolución complicada y una alarma falsa, no llegó a escribirlo. Iván lo esperó 20 minutos en la puerta, con las manos en los bolsillos y esa mezcla de paciencia y decepción que uno no domina. Cuando Samuel salió, lo vio. Entendió al instante. Se acercó con el pecho abierto y sin excusas. «Perdón», dijo. «Me quedé atrapado en un problema y no te confirmé. Te dejé ahí plantado, como un cartel mal puesto». Sonrió, con pena. «No me gusta fallarte». Iván respiró. La primera respuesta que sube suele ser la del orgullo. Él la dejó pasar. Usó la segunda. «Podías haber mandado un llego tarde», dijo. «No te pido que seas otro. Te pido que me incluyas en el mapa cuando el mapa se te tuerce». Hizo una pausa. «Yo también fallo. Te lo diré cuando me toque». Samuel asintió, serio. «Aprendido», dijo. «Vamos a por tortilla. Mi invitación. Y luego, si quieres, otro día me dejas esperarte a ti. Para practicar». La tortilla arregló lo que tenía que arreglar. El tono. No borró la anécdota, la colocó en el sitio que le correspondía. Un peldaño, no una pared. A la semana siguiente, Iván llegó tarde a un café por un cierre de imprenta. Avisó con un mensaje corto: «Me torcí el mapa, estoy». Samuel sonrió al leerlo. «Recibido», contestó. «Estoy». Y ambos supieron que acababan de incorporar una herramienta de futuro. La última parte de esta historia se escribió un día de granizada. La ciudad parecía una bolsa de hielo agitada. El supermercado estaba a pleno rendimiento. Paraguas chorreando, suelos que pedían carteles de «cuidado resbala», gente que se refugiaba entre pasillos. A las 9, el generador decidió hacerse notar. La luz bajó un tono y el sonido eléctrico cambió de textura. Samuel coordinó como quien dirige una orquesta en mitad de un vendaval. Ordenó cerrar 2 pasillos para secar, movió a las personas mayores a sillas, repartió toallas de papel como si fueran mantas. Iván estaba dentro, empapado hasta las pestañas. Se ofreció a ayudar, pero Samuel le pidió que fuera par de ojos, que avisara si veía a alguien incómodo, si un charco hacía de lago, si una fila se enroscaba. Iván hizo de faro, señalaba con gesto, preguntaba con «¿está bien?». Sonreía cuando había que sonar a «hay sitio». En el resbalón número 3, Samuel sacó la cinta amarilla. En el resbalón número 4, Iván colocó, por iniciativa propia, un cono en una esquina que nadie hubiera visto. Funcionó. A las 9:40, una niña lloró porque su madre se había adelantado con el carro. Iván la calmó con el mismo tono con el que arregla párrafos, ordenando la angustia. Samuel, desde lejos, vio la escena y se prometió, como quien toma una nota mental, seguir eligiendo a ese hombre cada vez que la vida mojara el suelo. La luz volvió a su temperatura. La granizada se cansó. La gente se fue. Quedaron charcos controlados, 2 paraguas rotos junto al cubo,
una sensación de equipo que no fabrica ninguna empresa. Laura, con la voz de quien ya quiere casa, dijo: «Yo digo que hoy nos merecemos aplaudirnos, pero sin hacer ruido». Se chocaron los nudillos en corro, con pudor. Samuel miró a Iván como quien mira la pieza que faltaba en una estantería y por fin encuentra. «¿Banco?», preguntó Iván, en una mueca de agotado feliz. «Banco», dijo Samuel. «Llevo yo el chocolate». Salieron. La calle olía a metal limpio. El banco los recibió como se recibe a los que llegan con el día vencido. Bebieron en silencio largo. Después, Iván puso el vaso en el suelo y habló como hablan los que no quieren pasarse ni quedarse cortos. «Samuel», dijo, «me está pasando algo bueno desde hace tiempo y no me gusta nombrarlo deprisa porque no me gustan las palabras usadas a medias». Le sostuvo la mirada. «Estoy enamorado. Y no necesito fuegos para decirlo. Me bastan tus turnos, mis maquetaciones, tu forma de cuidar en medio, mi forma de colocar los huecos. Me bastas tú, y lo que seamos cada día. Si tú estás ahí, yo estoy». Samuel sintió mucho y lo ordenó como pudo. Respiró, recordó el árbol de la entrada haciendo tintín, el pitido del arco que se convertía en chiste, la primera vez que Iván lo miró de verdad entre latas, la vez del chico y el pan, el generador zumbando con carácter, las mandarinas alineadas en una bolsa que iba a casa de la madre de Iván. Y dijo lo que tenía que decir, sin adorno. «Yo también estoy. Y también te quiero. Me llega hondo y me queda bien». Casi ríe. «¿Eres mi pasillo 7? ¿Tu pasillo 7? Iván arqueó una ceja. «Donde se decide la cena», explicó Samuel. «Donde se decide la vida». No hubo beso con banda sonora. Hubo mano en mano, como se ponen dos cosas que encajan por diseño y por uso. Permanecieron así el tiempo justo. Luego Iván se puso la bufanda, Samuel guardó el termo, y caminaron sin prisa hasta la esquina donde se separan en dos calles que, de ahora en adelante, saben que siempre vuelven a cruzarse. El supermercado recuperó al día siguiente su rutina de luces y ofertas. La auditora dejó un informe con palabras que a Samuel le dieron gracia: excelente respuesta, coordinación, trato humano, tiempos. El encargado colgó una copia en la sala de descanso, junto a un calendario y una foto de equipo en que todos salían con ojos brillantes y el chaleco torcido. Samuel la miró de reojo y se fue al pasillo 7. Recolocó 3 botes que estaban ligeramente fuera de línea, sonrió hacia adentro y, sin darse bombo, envió a Iván un mensaje de una palabra: «Aquí». Iván respondió con otra: «Voy». Esa tarde, por primera vez, Iván pasó por la tienda sin comprar. Caminó hasta el pasillo 7, se detuvo frente a los tarros de tomate, tocó el borde de la estantería como quien saluda a una vieja amiga. Samuel apareció, sin iconos de película, con el código en el bolsillo y la calma puesta. «¿Qué tal el flujo?», preguntó Iván, jugando. «Sereno», dijo Samuel. Hoy nadie le gritó a nadie por un detergente. Y Laura aprendió a cerrar la 3 sin que pita. «Hito». «¿Y tú?», preguntó Iván, bajito. «Yo bien», respondió Samuel. «Con la cosa esa que te pasa cuando vuelves a casa». Se miraron apenas. Un segundo. Lo suficiente. Y, porque habían prometido poco a poco y bien, se separaron a tiempo. Iván se fue con una barra de pan que no necesitaba. Samuel se quedó con el pasillo alineado y una certeza que no cabía en ninguna lista de inventario, que había encontrado, entre cámaras y etiquetas, a su persona. La vida siguió, que es la mejor noticia cuando algo va bien. Hubo lunes con sueño y martes con banco, miércoles con tarta sobrante y jueves con turno cambiado. Hubo días en que Iván maquetó hasta tarde y envió un «no llego», y Samuel contestó mañana, sin dramatismo. Hubo mañanas en que Samuel madrugó para cubrir y Iván le dejó café en la puerta con una nota que decía para el coordinador. Hubo visitas a la madre de Iván, que lo llamó el chico del súper y le entregó un tupper con esa investidura que solo dan las madres. Hubo mensajes con fotos de nubes y de carteles torcidos.
Hubo, sobre todo, presencia. Y un día cualquiera, sin anuncio, Samuel abrió su cuaderno de guardia, ese donde escribe cosas como pasillo 3 parpadea. Pasó páginas hacia atrás, encontró la primera vez que escribió el de las uvas y se rió. Debajo, con letra un poco mejor que la de entonces, escribió: Iván, ya no es el de las uvas. Es mi ritmo. Mi pasillo 7. Mi banco. Mi día y mi café. PD. Si un niño tira latas, seguimos recogiendo juntos. Cerró el cuaderno, guardó el bolígrafo, ajustó el chaleco. La puerta giratoria dejó entrar a una señora con prisa y a un señor sin ella. Laura levantó la mano desde la caja 2. El generador hizo su ruido bueno. El arco no pitó. Samuel caminó hacia su puesto con la sonrisa que te sale cuando todo, lo público y lo íntimo, encaja. Nadie lo aplaudió. Nadie tenía que hacerlo. Bastó con que Iván, a las 8:05, apareciera con una bolsa de mandarinas, le rozara el hombro al pasar, el gesto exacto que cabe en una tienda llena, y se fueran cada uno a su oficio con un mismo plan sin prisa. Volver a elegirse entre pan, horarios y papeles, con la certeza tranquila de que, cuando llegue el momento de decidir la cena, decidirán juntos.